computadora. Ya estamos grabando. Bueno, continuamos con el avance de la clase y ahora nos toca una nueva lección, que es hablar sobre el tipo de cambio. Estamos en aspectos complementarios con respecto a la balanza de pagos. Son aspectos que nos van a complementar tal vez el entendimiento de la balanza de pagos y de esta forma poder tener una visión más cabal y tal vez también tener una visión introductoria de algunos temas que van a ver con mayor profundidad en sus materias de teoría económica, tanto en macroeconomía, economía internacional u otras. ¿Qué es el tipo de cambio? Hoy en día escuchamos hablar del tipo de cambio como cuántos pesos debemos entregar por adquirir un dólar estadounidense. Entonces, el tipo de cambio no es más que el precio de la moneda extranjera o el precio de las divisas en términos de moneda nacional. De esta forma, el tipo de cambio no va a ser único, sino que vamos a tener un tipo de cambio para las divisas o monedas extranjeras más importantes, las que se utilizan en la economía mexicana. En este caso, podrán adivinar, quisiera escucharles cuál será la divisa, es decir, la moneda extranjera más importante en la economía mexicana. El dólar El dólar, pero ¿qué dólar? Recuerdo que también hay dólar canadiense. estadounidense. El dólar estadounidense, efectivamente, ¿no es cierto? Entonces, el dólar estadounidense es el que más influencia tiene sobre la economía mexicana y ya tal vez es el tipo de cambio más relevante. Teniendo en cuenta que a pesar de que la política monetaria ha impulsado un amplio uso de la moneda nacional en desmedro de la moneda extranjera, todavía para ciertas transacciones se utiliza el dólar estadounidense, mas no así para las transacciones del día a día. Quiere decir que si queremos realizar, por ejemplo, ir al supermercado o realizar alguna compra, podremos denominarla ordinaria. Si queremos pagar con dólares, pues no nos va a ser muy fácil, que digamos, si vamos a, por ejemplo, a un banco comercial a adquirir dólares, no es tan sencillo el trámite, puesto que hay que tener una cuenta y hacer una serie de pasos, ¿no? Eh, para hacer esto más fácil, pues existen las denominadas casas de cambio, por ejemplo, las que se encuentran por el Metro Insurgentes, las cuales facilitan estas operaciones para algunos agentes económicos que necesiten tener cierta cantidad de moneda extranjera. Entonces entendemos que el tipo de cambio no es más que el precio en pesos de la divisa extranjera. Y como la divisa extranjera más relevante para México es el dólar estadounidense, vamos a decir que es el precio en pesos del dólar estadounidense, puesto que el tipo de cambio, el que más importa en el país es con respecto al dólar, es el que se reporta en periódicos, el que se reporta en páginas sobre datos económicos. Sin embargo, también existe la posibilidad de encontrar tipos de cambio con respecto a otras monedas, ¿no? Como por ejemplo el euro. Cabe hacer mencionar que el tipo de cambio lo vamos a denominar como un precio que, que vincula los precios externos, debido a que cuando se realizan transacciones tanto de exportadores y de importadores, van a utilizar el tipo de cambio. Los exportadores venden bienes producidos en México, pero reciben divisa extranjera por esos bienes. Entonces, por ejemplo, los exportadores venden a Estados Unidos ciertas mercancías, por esas mercancías reciben dólares y para pagar a sus proveedores, para pagar a sus empleados en México, deben convertir esos dólares en pesos mexicanos. Y de esa forma utilizan el tipo de cambio. De la misma forma, los importadores compran bienes fabricados en el exterior y los compran en moneda extranjera.
de tal forma que una vez que los compran en moneda extranjera, deben venderlos en moneda nacional. Entonces, para poder comprar las importaciones, deben reunir cierta cantidad de moneda nacional, utilizar el tipo de cambio, proveerse de divisas y comprar las importaciones. El tipo de cambio es importante debido a que tiene efectos sobre variables tales como la inflación. Por cuentas nacionales uno, ya sabemos qué es la inflación, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos pensar en usted, Israel Aquino. Abra su micrófono, por favor. Sí, profesor. ¿Qué entiende usted por inflación? Bueno, entiendo que es un aumento en general, ¿no? Que, bueno, viene sostenido de los precios y bienes de servicios existentes, por ejemplo, en el mercado durante un tiempo determinado. Muy bien, usted ha citado tal vez los elementos más relevantes, lo que hace la definición de inflación. Es un aumento constante y generalizado de los precios de una economía, ¿no? Entonces, de inflación es un fenómeno que se manifiesta eh, cuando los precios de los bienes en una economía cambian y cambian hacia arriba, es decir, suben de precio. Cuando hablamos un aumento generalizado, estaremos hablando de todos los bienes. Entonces, la inflación se manifestará cuando todos los bienes suben de precio. Pero aquí hay una cuestión, ¿cómo puede afectar el tipo de cambio a a los precios? ¿Cómo puede afectar los cambios en el tipo de cambio para que se pueda generar inflación? Cabe hacer mención que al tipo de cambio vamos a decir que se puede ya sea apreciar o se puede depreciar. ¿Qué es la apreciación y qué es la depreciación? Cuando sube el tipo de cambio, es decir, por ejemplo, estamos en una situación en que pagamos 20 pesos por un dólar, si sube el tipo de cambio, es decir, pasa de 20 a 22 pesos por dólar, decimos que el peso se depreció. Entonces necesitamos más unidades de moneda nacional, más pesos mexicanos por unidad de moneda extranjera. En este caso, el peso mexicano se habrá depreciado. Pero cuando cambia el comportamiento del tipo de cambio a la baja, quiere decir que ya no necesitamos 20 pesos por dólar, sino necesitamos, por ejemplo, 17 pesos por dólar, el tipo de cambio baja. Y cuando baja decimos que la moneda se ha apreciado. Entonces, estos términos, depreciación, cuando sube el tipo de cambio, y apreciación, cuando baja el tipo de cambio, dan una pauta del comportamiento de la moneda nacional con respecto a la extranjera. Cuando la moneda se deprecia, efectivamente pierde valor. Se requieren más pesos mexicanos por la misma cantidad de dólares. Y cuando la moneda gana valor, se aprecia, se requieren menos pesos mexicanos por la misma cantidad de dólares. Quiere decir que, visto desde el sentido inverso, un peso compra más dólares que antes. Entonces, de esta forma puede haber una apreciación o una depreciación. Los últimos meses hemos visto una depreciación del tipo de cambio. Quiere decir que se necesita más pesos mexicanos por unidad de moneda extranjera. ¿Esto qué resultados ha tenido? Ha tenido resultados en el sentido de que en general se considera que una depreciación puede favorecer a las exportaciones. No es el único aspecto que favorece a las exportaciones. No es el principal determinante, pero ayuda a las exportaciones. Debido a que, debido a que los exportadores reciben la misma cantidad de dólares, pero cuando hay una depreciación, cuando cambian esos dólares en la economía nacional, obtienen más pesos. Al obtener más pesos, pues tienen una cantidad adicional de pesos mexicanos
que les puede servir, por ejemplo, para tal vez ampliar su capacidad productiva o tener simplemente un mayor margen de ganancia. Entonces, cuando hay una apreciación, en general se puede entender que puede ayudar a los exportadores. ¿Y qué pasa con las importaciones? Como ahora se necesita más pesos por una misma cantidad de dólares, es decir, que antes necesitábamos 20 pesos por un dólar y ahora necesitamos 22 pesos por un dólar, las importaciones siguen llegando, podemos decir, haciendo el supuesto de ceteris paribus, de que no cambian los precios internacionales, las importaciones llegan al mismo precio. Pero una vez estando en territorio mexicano, se necesita más pesos para comprar la misma cantidad de dólares. De tal forma que ante una depreciación, las importaciones se hacen más caras. Y tratemos de pensar qué elementos importados compramos, qué elementos importados, por ejemplo, son del uso cotidiano de las personas, pues hay muchos bienes que cumplen esta característica. Piensen, por ejemplo, en artículos de plástico que provienen de la China, en ciertos alimentos que provienen de Estados Unidos, ciertos productos que vienen de Estados Unidos. Es decir, que la variedad de importaciones es muy amplia y los bienes de origen extranjero que se consumen en territorio mexicano son bastantes. Y ante una depreciación, como hemos mencionado, estos bienes tenderían a subir de precio, porque necesitamos más pesos por unidad de moneda extranjera para comprar estos bienes. Entonces, cuando hay una depreciación, los bienes importados, todos los bienes que provienen del extranjero, tienden a subir en su precio. Y como la cantidad de bienes importados que se consumen es relativamente importante para la economía, esto afecta o influye al índice de variación de los precios, es decir, a la inflación. Entonces, de esta forma, cambios en el tipo de cambio pueden influir a la inflación. También puede haber influencia sobre los salarios. Resulta que algunos salarios, por ejemplo, de algunas empresas estadounidenses o de instituciones internacionales, se pagan en divisa, a pesar de que el trabajo se realice en México. Quiere decir que algunos salarios están en dólares. Y si algunos salarios están en dólares, resulta que ante una depreciación, esta gente que gana, por ejemplo, la misma cantidad de dólares, ahora gana más pesos. Entonces, en términos de tipo de cambio, una depreciación para una persona que gana en dólares le hace tener un mayor salario cuando cambia a pesos mexicanos. De la misma forma, cuando cae el tipo de cambio, cuando hay una apreciación, ya no se necesita 20, sino 17 pesos por dólar, los salarios que están en dólares ahora poseen menos pesos. Entonces, en términos de pesos mexicanos, los salarios se han encogido. Siguen teniendo la misma cantidad de dólares, pero por la apreciación ahora tienen menos pesos. También pueden influir sobre la tasa de interés. Cuando hablamos de tasa de interés, recordemos que estamos tratando de hablar una tasa de interés de política monetaria. La tasa de interés tal vez más importante debido a que en la economía hay una cantidad diversa de tasas de interés de depósitos a plazo fijo, de pagares bancarios, tasas de interés de bonos, tasas de algunos activos financieros, de certificados de la tesorería, eh, tasas de interés de tarjetas de crédito. Es decir, hay una diversa cantidad de tasas de interés. Pero en economía y por sobre todo en macroeconomía se considerará a una tasa de interés únicamente. Esa tasa de interés es la que se denomina la tasa de interés interbancaria de equilibrio. Es la TIE.
La tasa de interés interbancaria de equilibrio, podríamos decir que es la tasa de interés de una economía. Y esta tasa de interés interbancaria de equilibrio, lo que trata de hacer es influir sobre la estructura de tasas de interés de toda una economía. Quiere decir que cuando la autoridad monetaria, en este caso el Banco de México, cambia la tasa de interés, cambia la TIE, la tasa de interés interbancaria de equilibrio, está tratando de cambiar toda la estructura de tasas de interés de la economía. Esto no es inmediato. Cuando cambia la TI, inmediatamente no cambia la tasa de interés de las tarjetas de crédito, inmediatamente no cambian las tasas de interés de las hipotecas, sino que toma un tiempo. Y ese tiempo es aproximadamente de 1 a 2 años, en que se da un efecto pleno de la política monetaria a donde se quiere influir. Eh, el tipo de cambio también influye en la producción. Cuando hay una depreciación, se estimula a los exportadores. Cabe hacer mención que no es el único elemento, como habíamos advertido al inicio. El que haya una depreciación no es el elemento que va a determinar que haya más o menores exportaciones, pero puede influir. Puede influir. Es decir, que si hay una depreciación, esto será un aliciente para los exportadores de tal forma que se animarán a producir más para de esa forma vender más en el extranjero y beneficiarse con un tipo de cambio que se está depreciando. Y como la producción aumenta, también se hace necesario el contratar más factor trabajo, es decir, el contratar más empleo y por lo tanto el tipo de cambio puede influir también hacia la generación de empleo. Entonces, el tipo de cambio, dadas las influencias que tiene sobre inflación, salarios, tasas de interés, producción y empleo, podemos decir que es uno de los elementos de estabilización macroeconómica. Preguntas hasta aquí. ¿Preguntas o comentarios? Maestro, a mí no me quedó bien claro en el de empleo. Bueno, es que no dan a escuchar porque mi internet está fallando un poco. Bueno, mire, cuando el tipo de cambio se deprecia, puede haber un aliciente hacia la producción de bienes que son susceptibles de exportarse, es decir, hacia las exportaciones. Cuando el tipo de cambio se deprecia, recordemos que por cada dólar ahora se recibe más pesos. Entonces los exportadores venden sus productos, reciben dólares, pero por esos dólares, ahora que el tipo de cambio se ha depreciado, pasa de 20 pesos por dólar a 22 pesos por dólar, reciben más pesos. Entonces, como reciben más pesos mexicanos por la misma cantidad de dólares que reciben, es un aliciente para que puedan producir más, para que puedan hacer más exportaciones. Y dado que la producción implica ya sea capital o trabajo, es decir, pueden tener necesidad de ampliar su capacidad productiva mediante la realización de inversiones, pero también pueden tener la necesidad de tener mano de obra. Entonces, el aliciente que tienen los exportadores de producir más influye también al empleo. Es decir, que los exportadores, dado que tienen esa necesidad de producir más, contratan a más trabajadores y por lo tanto emplean a más personas. Entonces, de esta forma, cambios en el tipo de cambio puede afectar a la producción y al mismo tiempo el empleo. Y como habíamos mencionado, este es un elemento de estabilización macroeconómica debido a que estas variables que hemos tocado son variables macroeconómicas. Ahora, Stephanie García, ¿qué pasó? Yo tengo otra duda, profesor. También no me quedó muy claro, por ejemplo, en la parte que dice que tipo de cambio real, y ve que tiene la P con un asterisco. ¿Ese qué significa? Todavía no hemos llegado a ese Ok, punto. Todavía no hemos ok, llegado, ¿no? ok. Estamos hablando solamente de digamos, los aspectos macroeconómicos del tipo de cambio. Pero ahora vamos a definir el tipo de cambio. Ok, gracias, profesor. No se preocupe.
Entonces vamos a definir al tipo de cambio. Y el tipo de cambio lo vamos a poder expresar de dos formas. El tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. El tipo de cambio nominal no es más que la cantidad de pesos que se necesitan por unidad de moneda extranjera. En este caso, podemos ver que es el tipo de cambio nominal, FX, lo vamos a denominar, es la cantidad de pesos, Mexican pesos, por $1, US dólares, ¿no? Entonces, hoy podemos decir, por ejemplo, que el tipo de cambio está en aproximadamente 21 pesos por $1. Entonces, el tipo de cambio nominal simplemente es la cantidad de pesos que se requieren por una unidad de moneda extranjera. Cabe hacer mención que no es la única forma de reportar el tipo de cambio. Algunos países lo reportan al revés. Es decir, cuántos dólares se necesita por cada unidad de moneda nacional. Cabe hacer notar que, digamos, es la misma definición, simplemente como que en términos inversos, ¿no? El tipo de cambio nominal es lo que tradicionalmente conocemos, cuántos pesos por $1. Entonces, a eso tenemos muy en claro que es 21 pesos por $1. Pero la forma inversa es cuántos dólares por $1. Entonces, efectivamente, va a ser menos de $1, ¿no es cierto? Entonces, serán algunos centavos de dólar, los cuales serán equivalentes a un peso mexicano. Entonces, no es más que una cuestión de conversión. Por comodidad y por, digamos, por uso tradicional, estamos mencionando aquí que el tipo de cambio es cuántos pesos por $1. Ahora, para el caso del tipo de cambio real, el tipo de cambio real lo que estará comparando son el poder adquisitivo de un país con respecto a otro, o el poder adquisitivo de una moneda con respecto a otra moneda. Para esto, lo que se hace es dividir los pesos mexicanos entre el nivel de precios de México. El nivel de precios. Traten de recordar sus clases de cuentas nacionales. Recordemos que para medir la inflación, lo que se hace es utilizar un índice que trata de sistematizar en un solo número el cambio de los precios de toda la economía. Recordemos que contabilizar los cambios de los precios de toda la economía es algo, tal vez una tarea que se podría denominar imposible, debido a que hay una diversa cantidad de bienes en la economía. Para evitar eso, lo que se hace es construir una canasta de bienes representativos. Esta canasta de bienes representativos, denominada canasta básica, va a ser el elemento que va a permitir monitorear los precios de esta canasta básica representativa y en función a los cambios de esta canasta básica que tiene los bienes más representativos para una familia mexicana, se construye un índice de precios. Y este índice de precios es tratará de reflejar en una sola cifra el cambio en los bienes un cambio en el precio de los bienes de esta canasta. De esta forma, el índice de precios lo que muestra es cambios en los bienes más representativos de una economía. Y la variación porcentual de este índice de precios se conoce como tasa de inflación. Quiero preguntarles si estos conceptos les hace familiar. Me imagino que sí lo llevaron en cuentas nacionales. Sí están familiarizados con estos conceptos, ¿no? Sí, profe. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, dado este pequeño repaso de lo que es el nivel de precios, para obtener el tipo de cambio real, primero dividimos
pesos entre el nivel de precios de la economía mexicana. Y todo eso lo dividimos, esta es una barra grande de fracción, entre dólares entre el nivel de precios, pero de Estados Unidos. Entonces, cabe hacer mención que vamos a requerir de información sobre el nivel de precios de Estados Unidos. Es decir, que vamos a requerir consultar cómo ha cambiado la inflación en Estados Unidos. Entonces tenemos P, que es el nivel de precios nacional, y P estrella, que es el nivel de precios internacional. Pero como ustedes pueden ver, voy a tratar de demostrarlo gráficamente, pero MXP sobre P es una fracción. Esta otra línea es otra línea de fracción. Entonces tenemos una fracción dividida a otra fracción. Entonces, ustedes conocerán que por la regla de extremos con extremos o medios con medios, o como ustedes lo conocen como sándwich, multiplican los extremos, que es P estrella por MXP, y los medios, USD por P. De tal forma que vamos a tener los pesos mexicanos por el nivel de precios extranjero dividido entre dólares por el nivel de precios nacional. Y de esta forma tenemos el tipo de cambio real. Este tipo de cambio real lo que estará comparando es el poder adquisitivo de una moneda con respecto al poder adquisitivo de otra moneda. Es decir, los bienes que compra una moneda con respecto a los bienes que compra otra moneda. Los bienes que compran los pesos mexicanos con respecto a los bienes que compran los dólares estadounidenses. Entonces, el tipo de cambio real lo que trata de reflejar es eso, es los cambios en el poder adquisitivo de las diferentes monedas. Entonces, es un concepto análogo a, por ejemplo, PIB nominal y PIB real. El PIB nominal es el valor monetario de la producción y el PIB real es el volumen físico de la producción. Entonces, el tipo de cambio nominal es el valor monetario de los dólares y el tipo de cambio real es el poder adquisitivo de las monedas. Entonces, de esa forma tenemos estas dos definiciones de tipo de cambio nominal y tipo de cambio real. Cabe hacer mención que eh, eh, estamos haciendo una comparación con respecto a solamente Estados Unidos. Pero resulta que el tipo de cambio lo podemos, como hemos mencionado hace un momento, expresar con respecto a otras monedas. ¿No? Es decir, cuántos pesos por euro, siempre es un poco más que dólares. Cuántas libras, cuántos pesos por una libra esterlina. Cuántos pesos por un yen japonés. Cuántos pesos por el renminbi. Y de esa forma se puede tener tipos de cambio con otras monedas. Pero también podemos construir un índice o de tipo de cambio multilateral. ¿Qué quiere decir? Que en un solo número podamos resumir las variaciones de las principales monedas que son relevantes para la economía mexicana. Entonces, para esto se debe hacer una ponderación. Sabemos que el principal socio comercial de México es Estados Unidos. Es decir, que aproximadamente el comercio con Estados Unidos es de aproximadamente 80%. Entonces, si construimos un índice de tipo de cambio multilateral, el peso que tenga el dólar va a ser aproximadamente del 80%. Sin embargo, también tenemos comercio con la Unión Europea y con otros países, de tal forma que vamos a ponderar las otras monedas en función al peso que tenga, o es decir, a la importancia que tengan en el comercio total de México. Estados Unidos tendrá una ponderación de 80% y en función a qué porcentaje ocupen los otros países, el euro, China, Japón y demás países, se les va a dar una ponderación. Evidentemente va a ser una ponderación pequeña, un 4%, 2%, 1%, y de esa forma se puede construir un tipo de cambio multilateral que resumiría en un solo número
el cambio de cuántos pesos por las divisas más representativas. Entonces, este tipo de cambio multilateral estará reflejando las variaciones en el tipo de cambio con respecto a las principales monedas que se usan para comerciar en México. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Felipe. Profe, y por ejemplo, eso del cambio multilateral sirve como para cuando el país compra, no sé, mercancías de las divisas más representativas. El tipo de cambio multilateral es por sobre todo una referencia. Es para saber aproximadamente en términos generales, en una sola cifra, cómo están cambiando las principales monedas que son importantes para el comercio de México. Digamos, una buena aproximación de la variación del tipo de cambio multilateral será fijarnos en el dólar, debido a que prácticamente la mayoría del comercio en México se realiza en dólares. Hay comercio que se realiza en otras monedas, pero tiene una menor ponderación. Entonces, para efectos prácticos, digamos, el dólar es una buena aproximación para digamos, tener una idea de cómo está el tipo de cambio más relevante. Aún así, se puede construir un tipo de cambio multilateral. Clasificación de los tipos de cambio. Aquí hay un apunte, bueno, con respecto a las apreciaciones y las depreciaciones. Habíamos mencionado que cuando el tipo de cambio aumenta es una depreciación y cuando baja es una apreciación. Pero también el tipo de cambio real puede apreciarse o puede depreciarse, dando como resultado, por ejemplo, a una depreciación real. ¿Qué quiere decir que existe una depreciación real? Es un aumento de competitividad. Quiere decir que se puede estimular a los exportadores debido a que efectivamente pueden obtener mayores recursos debido a esta depreciación real. Es decir, es un aumento de competitividad debido a que están en mejores condiciones para exportar que otros países. Y si están en mejores condiciones de exportar, evidentemente va a haber una mejora en la competitividad. Efectivamente, esto influirá en los costos de producción, en el sentido de que se obtendrá más recursos en moneda nacional y de esta forma se puede tener un mayor margen. Después de esto, después de esta pequeña aclaración, podemos ver también algunos tipos de cambio vigentes, los cuales los vamos a definir a continuación. El tipo de cambio spot. El tipo de cambio spot podemos decir que es el tipo de cambio instantáneo. Es decir, alguien que realiza una operación de cambio, realiza la operación, se le da un tipo de cambio, inmediatamente se realiza la transacción. Es un tipo de cambio spot. Es decir, se ve el precio, inmediatamente se realiza la transacción. Puede parecer muy obvio, ¿no? Pero resulta que también existe otro tipo de cambio denominado forward. Y el tipo de cambio forward implica que hoy se realiza un contrato, es decir, hoy establecemos las condiciones bajo las cuales se va a intercambiar divisas, establecemos la cantidad de divisas y establecemos el tipo de cambio, pero el intercambio se va a realizar en un momento del futuro. Quiere decir que, por ejemplo, un estudiante le vende a otro estudiante $100. Bueno, hoy firman el contrato y le dicen, yo te voy a vender $100, tú me vas a pagar 21 pesos por dólar, haciendo una suma total de 2,100 pesos por estos $100, pero la transacción se va a realizar en diciembre. Entonces estamos ante un forward. Hoy establecemos las condiciones, establecemos que va a ser $100, establecemos que va a ser 21 pesos por dólar
E independientemente de lo que pase en diciembre, puede ser que en diciembre el peso llegue a 30 pesos por dólar. Pero no, como ya hemos hecho un contrato ahora mismo, en diciembre se respetan las condiciones que establecimos en octubre, el 14 de octubre. De tal forma que, llegado diciembre, como se respetan las condiciones establecidas en octubre, se realiza la operación de entregar $100 por 2.100 pesos mexicanos. A pesar de que el tipo de cambio puede estar a 30 pesos por dólar o 15 pesos por dólar, a pesar de que sea diferente, ya se ha hecho el contrato. A este tipo de operaciones se denomina forward. También tenemos tal vez lo más tradicional, el tipo de cambio que reportan los bancos comerciales y el que lo pueden apreciar en las pizarras que publican, ya sea en las puertas de los bancos o en las páginas de los bancos, que es el tipo de compra y venta. Cuando hablamos de compra y venta, lo vemos desde el punto de vista del cajero, es decir, de la persona que está operando. Quiere decir que el cajero, es decir, el banco, puede comprar dólares a los agentes económicos, por ejemplo, a las personas, y puede vender dólares a estas personas. Es decir, habrá un tipo de cambio al cual compra dólares, es decir, a la cual recibe dólares y entrega pesos. Y habrá un tipo de cambio para la venta de dólares, es decir, para dar dólares americanos a cambio de pesos mexicanos. Y como ustedes corroborarán en las páginas de los bancos, se observa que el tipo de cambio hay un tipo de cambio de compra y venta son diferentes. ¿Debido a qué? Debido a que por esta transacción los bancos también obtienen beneficios. Quiere decir que el diferencial de compra y venta es el margen el cual con el cual se está generando ingresos para los bancos comerciales. Les voy a poner un ejemplo. Acabo de entrar a una página de un banco. Voy a compartirles este banco. Es el primer banco que se me vino a la cabeza. Les voy a compartir la pantalla de este banco. Aquí está. Ahora, ¿sí pueden verlo? Sí. Muy bien. Es el Banco Azteca. Y el Banco Azteca compra dólares y vende dólares, como pueden ver entran digamos, a la página principal de este banco y tiene la publicación de el tipo de cambio de compra y venta. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen $1 y van al Banco Azteca, el Banco Azteca les va a dar 20.50 pesos mexicanos. Si ustedes tienen $1. Entonces van ustedes al banco, el Banco Azteca compra ese dólar a 20.50 pesos. Pero resulta que viene otro compañero y tiene pesos mexicanos y dice, quiero $1. Entonces se acerca a la caja del Banco Azteca y dice, quiero comprar $1. Entonces, desde el punto de vista del banco, el banco va a vender $1. Entonces se aplica el tipo de cambio venta. Entonces, el cajero de Banco Azteca le dice, bueno, le doy $1 si usted me da 21.21 pesos, efectivamente. Entonces, el compañero otorga 21.21 pesos al cajero y el cajero le entrega $1. ¿Cuál ha sido el margen de ganancia de esta transacción para el Banco Azteca? 71 centavos, ¿no, profe? Efectivamente, 71 centavos de peso mexicano por cada dólar que ha comprado y ha vendido. Entonces, ¿qué pasa con esos 70? Es la ganancia del Banco Azteca por comprar y vender dólares. De esa misma forma, tenemos, por ejemplo, reporta tal vez como los tipos de cambio más importantes, el euro. Como vemos, comprar euros está a 23.15 y la venta de euros está a 25.24 y dólares canadienses. Comprar un dólar canadiense está a 14.55 y venderlo está a 16.44. Entonces, siempre
que vean un tipo de cambio de compra y venta, ya saben, compra y venta es desde el punto de vista de el cajero del banco. El cajero del banco es quien compra o vende. Entonces, ¿para qué apliquen el correspondiente tipo de cambio? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, el spot, forward y tipo de cambio de compra y venta quedó claro, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, vamos, resulta que un compañero que estudia economía en la UAM Iztapalapa recibe $100. Y otro compañero que también estudia en la UAM Iztapalapa Economía le dice, préstame $100 porque voy a viajar a Estados Unidos. Entonces un compañero presta $100 a otro compañero y el compañero va, viaja y se gasta los $100, ¿no? Después de un año, quien prestó estos $100 dice, mira, es momento de que me pagues mis $100. Y el otro compañero que viajó y ya se gastó los $100 dice, muy bien, te voy a pagar esos dólares, pero necesitamos una referencia. Eh, Les pregunto a los compañeros de la clase, ¿qué será mejor, utilizar el tipo de cambio de compra o venta en este caso? Son dos individuales, son dos personas, dos compañeros de estudiantes de economía que uno le prestó $100 y ahora el otro le ofrece pagar, pero en pesos mexicanos. ¿Qué tipo de cambio será mejor? ¿El de compra o el de venta? ¿Qué aplicará en este ¿El caso? de venta? Bueno, es una mala pregunta, una pregunta con trampa. Pues ninguno de los dos. En este caso, el tipo de cambio de compra y venta aplica solamente para las instituciones financieras, es decir, aquellas casas de cambio, aquellos bancos, los cuales venden y compran dólares a agentes individuales. Estamos hablando de instituciones financieras. Pero cuando la situación es de dos compañeros, es decir, dos estudiantes de economía, que son dos particulares, ninguno de los tipos de cambio aplica, ni el de compra ni el de venta. Entonces existe un tipo de cambio de referencia, que es el tipo de cambio fix, que es un tipo de cambio pues, que sirve para, digamos, solucionar el problema de que ahora el compañero efectivamente le quiere pagar, pero en pesos mexicanos. Entrarán a la página del Banco de México, verán el tipo de cambio fix, como está, es un tipo de cambio único, y le harán la conversión, por ejemplo, estará a 21, entonces le paga 2,100 pesos y se acabó la cuestión. Entonces, cuando es un aspecto de particulares, el tipo de cambio fix es la referencia. También existe otro tipo de cambios. El tipo de cambio para solventar obligaciones es el que se utiliza en operaciones interbancarias. Hemos hablado ya de particulares, es decir, personas con personas, pero también los bancos pueden tener operaciones de cambio entre bancos. Y el tipo de cambio para solventar obligaciones, que es de 48 horas, son días hábiles, es el tipo de cambio para solventar obligaciones y aplica para operaciones entre instituciones financieras, entre bancos. Entonces ya hemos hecho digamos, la división de estos tipos de cambio, los principales. Régimen cambiario. Cabe hacer notar, como ustedes habrán tal vez se habrán dado cuenta, los tipos de cambio con respecto al dólar cambian día a día e incluso cambian dentro de un día. Es decir, que hay un tipo de cambio de apertura y un tipo de cambio de cierre. Esto se debe a que el tipo de cambio, podemos denominar, es más próximo a un tipo de cambio de libre flotación. Quiere decir que el tipo de cambio fluctúa en función a el mercado cambiario y otras variables, dando a entender que se puede decir que un tipo de cambio de libre flotación, es decir, que puede cambiar libremente, es un tipo de cambio de mercado, que responde a las fuerzas que determinan el mercado del tipo de cambio. Pero esto no es así para todos los países e incluso no es tan libre para el caso de la economía mexicana.
debido a que para el caso de la economía mexicana se tiene un tipo de cambio crowding band. ¿Qué significa? Que el tipo de cambio fluctúa entre un tope máximo y un tope mínimo. Entonces, dado el tope máximo y dado el tope mínimo, se establece una banda cambiaria. Se establece un tramo en el cual puede fluctuar, puede subir, puede bajar, los cambios que vimos, los cambios que vemos día a día del tipo de cambio. Pero esta banda cambiaria tiene un máximo, es decir, no se puede pasar más allá de un límite y no puede caer más abajo del límite inferior. Entonces, el tipo de cambio en México no es del todo de libre flotación, no es un tipo de cambio flexible, o podemos decir que se aproxima a un tipo totalmente flexible, pero no es tan flexible debido a los límites, ¿no es cierto? Entonces, en la práctica, existen regímenes cambiarios que hacen que la diferencia entre un tipo de cambio fijo y un tipo de cambio flexible no sea tan estricta. Por ejemplo, recordemos la situación de la Argentina antes del año 2001, ¿no es cierto? Cuando se produjo el fenómeno del corralito bancario, cuando estaba de presidente, si no me equivoco, Fernando de la Rúa, ¿no? Que era el sucesor de Carlos Menem. Antes de Fernando de la Rúa, es decir, durante Carlos Menem, creo que estuvo durante dos gestiones como presidente, en Argentina estaba vigente un tipo de cambio tal vez no muy usual, que se denominaba caja de convertibilidad, que implicaba que un peso argentino equivalía a un dólar estadounidense. Entonces, este currency board, este tipo de cambio 1 a 1, implicaba que los pesos argentinos, la moneda que se manejaba en Argentina en aquel entonces, era libremente cambiable o comercializable por la misma cantidad de dólares. Pero resulta que viene una crisis económica que hace que se agoten las reservas internacionales y que hace que no se pueda mantener esta paridad. Entonces, después de que se rompe la paridad, entonces el peso argentino se deprecia. En este caso podemos decir que se devalúa. Enseguida les voy a decir la diferencia entre depreciación y devaluación. El tipo de cambio en Argentina, el peso argentino se devalúa y se requieren más pesos por unidad de dólar. Y todos los depósitos que estaban denominados en pesos y que hasta ese momento implicaba, por ejemplo, si una persona tenía 1,000 pesos, tenía 1,000 dólares, inmediatamente se los transforma a pesos argentinos, pero con la nueva depreciación. Entonces, haciendo que, por ejemplo, muchas personas que tenían depósitos en dólares, se las transforme a pesos argentinos y perdieran poder adquisitivo. Es decir, mucha gente vio cómo el dinero que tenían ahorrado, el dinero que tenían guardado, se encogió, se hizo menos, ¿no? Entonces ahí se generó una crisis económica tremenda y los bancos declararon que no iban a otorgar los depósitos con los que contaban, ya sea en moneda nacional o en moneda extranjera. Es por eso que se llamó el corralito, es decir, que se cerró las instituciones bancarias. Y la gente salió, ¿no?, a la calle demandando por sus ahorros. Esta situación, digamos, hizo que se vuelva insostenible, ¿no?, el mantener un peso por un dólar. Recientemente, Argentina está sufriendo una crisis económica, la cual está haciendo nuevamente que el peso argentino se devalúe. Ahora, estoy utilizando dos términos, depreciación y devaluación. ¿Por qué? Los dos elementos significan lo mismo. Cuando sube el tipo de cambio, en el caso del peso mexicano, se deprecia. Pero también podría caber el término se devalúa.
Y cuando baja el tipo de cambio, el peso mexicano se aprecia o también se puede revaluar. Entonces, depreciación y apreciación es equivalente a devaluación y revaluación. Pero, ¿cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro? Cuando el tipo de cambio se aproxima más a uno de libre flotación, es decir, a un tipo de cambio flexible, como el caso del peso mexicano, se utiliza el término depreciación y apreciación. Y cuando el tipo de cambio se aproxima más a uno fijo, a un tipo de cambio administrado, es decir, en el que la autoridad monetaria determina el tipo de cambio y el tipo de cambio permanece fijo por periodos de tiempo considerables, es más próximo a un tipo de cambio fijo y por lo tanto se utiliza la terminología devaluación y revaluación. Hemos hablado, por ejemplo, de un crowding band, es decir, que el tipo de cambio se mueve alrededor de una banda. También puede haber un tipo de cambio crowding pair. ¿Qué significa? Que el tipo de cambio repta, es decir, cambie gradualmente, es decir, como una escalera. Imagínense que se determina un tipo de cambio y permanece así 3 semanas. Se determina nuevamente el tipo de cambio y permanece así 6 semanas. Entonces, el tipo de cambio es una línea recta, cambia, es una línea recta, cambia, es una línea recta. Entonces, este tipo de cambio administrado se aproxima más a un tipo de cambio fijo. No es totalmente fijo, porque si fuera fijo permanecería en un solo valor, ¿cierto? Pero como se lo administra, cambia de valor y ese cambio permanece durante un tiempo considerable de tiempo. Es más próximo a un tipo de cambio fijo y es coherente utilizar, por ejemplo, la terminología devaluación y revaluación. Bueno, entonces, esto con respecto a los regímenes cambiarios. Hay algunos países que utilizan, por ejemplo, tipos de cambio más próximos a los, a los flexibles o de libre flotación y otros países utilizan tipos de cambio más próximos a tipos de cambio fijos, ¿no? En el caso de Ecuador, por ejemplo, es un caso de tal vez especial en la actualidad debido a que actualmente es una economía dolarizada. Es decir, que no hay moneda nacional, sino que en Ecuador lo que se utiliza son dólares estadounidenses. Entonces, no es la misma situación que Argentina, por lo que Argentina utilizaba pesos argentinos y cada peso equivalía a un dólar. En el caso de Ecuador, utilizan para sus transacciones diarias como moneda nacional el dólar estadounidense. Es decir, que renunciaron a su moneda nacional. Entonces, para ese caso se requiere una constante previsión de dólares y tener siempre reservas internacionales que respalden, ¿no?, las transacciones. Como apunte con respecto al tipo de cambio, podemos decir que las transacciones de Pemex, que implican venta de petróleo al mundo y reciben por este petróleo dólares, y el gobierno federal, que también, por ejemplo, coloca bonos en el extranjero, es decir, por ejemplo, la forma en la cual se está endeudando hoy en día México, es decir, coloca bonos en el extranjero, títulos, valores, y recibe por estos bonos dólares. Estas operaciones, tanto de Pemex como del gobierno, no intervienen en el mercado del tipo de cambio. Es decir, que si Pemex vende mucho petróleo y recibe muchos dólares, no es equivalente a decir que está entrando que hay una cantidad elevada de divisas en la economía, sino que por disposición oficial, esas divisas pasan automáticamente a posesión del Banco Central, en este caso el Banco de México, y no alteran el tipo de cambio. Son otras fuerzas las que determinan el tipo de cambio. Entonces, de esta forma, las transacciones que realiza Pemex y el gobierno federal no influyen en el mercado cambiario del tipo de cambio. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, continuemos. Entonces, si no es la cantidad de dólares que entran por la venta de petróleo
o la cantidad de dólares que entra por la acomodación de bonos del gobierno federal, entonces, ¿qué determina la oferta y la demanda del tipo de cambio? Y de esta forma, el tipo de cambio se determinará por la interacción de la oferta de divisas y la demanda de divisas. Entonces, se podría denominar que el tipo de cambio que vemos anunciado en las pizarras de los bancos es un tipo de cambio de mercado que resulta de la interacción de la oferta y la demanda de divisas. Oferta es toda la cantidad de dólares que entran por exportación. Efectivamente, quienes venden a Estados Unidos reciben dólares y tienen cuentas en dólares. Entonces, y de esas cuentas en dólares, luego sacan un monto, los cambian a pesos y cubren sus costos de producción y los pagos salariales, ¿no? También existe una oferta de dólares de los extranjeros que llegan trayendo divisas. Es decir, por ejemplo, llegan personas de Estados Unidos, vienen con dólares, van a las instituciones financieras o casas de cambio y realizan una operación de compra de dólares desde el punto de vista de los cajeros de las instituciones financieras. Los cajeros compran dólares de estos turistas y les dan a cambio pesos mexicanos. Entonces, las instituciones financieras y casas de cambio por estos turistas reciben dólares. Aumenta la oferta, ¿no? Y las remesas. Cuando, por ejemplo, se realizan envíos por Western Union o Dinero Express, es decir, diversos canales de transferencia de recursos de un país a otro, usualmente lo que se utiliza es la denominación en dólares. Es decir, por ejemplo, se transfiere $1,000 desde Estados Unidos de tal forma que en México se reciben esos $1,000. También contribuye a la oferta la inversión extranjera directa y la inversión extranjera de cartera y diversos flujos de capital que traen dólares a la economía nacional, que traen dólares a la economía mexicana. Demanda de dólares. ¿Quiénes necesitan dólares en México? ¿Quiénes necesitan divisas en México? Los importadores, por sobre todo. Todos aquellos que compran, por ejemplo, bienes de Estados Unidos, necesitan dólares para pagar esos bienes, porque están en dólares, están en euros los bienes que vienen de Europa. Se necesitan divisas, entonces demandan divisas de instituciones financieras o casas de cambio. De tal forma que otorgan pesos mexicanos para recibir ya sea dólares americanos o euros. Y de esa forma realizar las transacciones habituales de comprar importaciones y distribuirlas en territorio mexicano en pesos mexicanos. También requieren divisas los mexicanos que realizan turismo hacia afuera. Es decir, por ejemplo, si una familia decide que se va a ir de viaje a Estados Unidos, para solventar sus gastos, estando en México, comprará algunas divisas, comprará algunos dólares para que una vez estando allá pueda gastar esos dólares, ¿no? Entonces, de esta forma, todos aquellos individuos que viajan demandan divisas. Si se va a ir a Europa, pues aquí mismo en México se toman las previsiones, se compra euros y una vez estando en Europa, pues se puede cubrir los gastos adecuados. Al mismo tiempo, el gobierno requiere de dólares para pagar la deuda externa que tiene. Aproximadamente se estima que la deuda externa hasta 2021 llega a 50% del PIB. Es decir, que la deuda está en niveles, podríamos denominar, muy elevados. Ya hemos visto la escala de calificación de cuando la deuda es sostenible y no es sostenible. Recordemos que el límite es 40, posteriormente 47 y de 47 hacia arriba es cuando hay un elevado endeudamiento.
Entonces, la deuda externa de México está próxima a llegar aproximadamente al 50% del PIB. Y para pagar esta deuda externa, el gobierno necesita comprar divisas y pagar esa deuda en moneda extranjera, en dólares por sobre todo. Entonces, el gobierno federal demanda dólares del Banco de México para cubrir el servicio de la deuda. El servicio de la deuda es, como habíamos mencionado, esto nos lo va a mencionar, por ejemplo, Tania Barrera. Hola. Buenas tardes. Tania, buenas tardes. ¿En qué consiste el servicio de la deuda? ¿Qué elementos cuenta? Ah, ¿Lo ya, recuerda? no, no me acuerdo. No hay problema, no hay problema. Vamos a preguntar, por ejemplo, a Miguel Ángel Delgado. Quisiera, antes que recurra a sus apuntes, recurra a su memoria. ¿En qué consiste el servicio de la deuda? Ay, no era el de, ¿cómo se llama? Creo que era un préstamo que se encuentra pendiente de un pago. No, no recuerdo muy bien, profesor. No hay problema. A ver, vamos a ver. A alguien que quisiera levantar la mano y responder en qué consiste el servicio de la deuda. ¿Un voluntario? Ah, Stephanie García. A ver, díganos. Ah, consiste en que el banco le presta el banco, bueno, otra vez, no sé si esté bien en mi respuesta, pero Ajá. consiste que otros países le prestan al país deudor y tiene que Ajá. tener un cierto plazo y aparte tienen que hacerle un estudio de sostenimiento de la deuda. Ya. Esa es la sostenibilidad de la deuda, ¿no es cierto? Pero Ok. el servicio de la deuda, el servicio de la deuda, es el servicio de la deuda. Les voy a dar una pauta. Ya hemos contratado deuda. Ahora, ¿qué vamos a pagar? El interés y el principal, ¿no, profe? Muy bien, efectivamente, José Iván. Es el servicio de la deuda consiste en el pago del principal, es decir, el monto que nos hemos prestado. Por ejemplo, México se presta 100 millones de dólares, el principal es 100 millones de dólares. Pero no nos prestan 100 millones de dólares para devolver 100 millones, sino que también hay que pagar una tasa de interés. Entonces, si sumamos el pago del principal, las amortizaciones, más el pago de interés, es en conjunto el servicio de la deuda. Entonces hay que pagar principal e interés. Entonces el gobierno federal, para cubrir el principal de su deuda y los intereses generados, requiere de divisas, requiere de dólares. Por lo tanto, demanda dólares para cumplir con el servicio de la deuda. Compra de activos en el exterior. Es decir, que ya sea el gobierno federal o privados van a realizar la compra de activos en el exterior. Por ejemplo, van a realizar la compra de bonos en Estados Unidos. Y para comprar bonos de Estados Unidos, pues ¿qué necesitamos? Dólares. Entonces demandamos dólares para comprar, por ejemplo, bonos de Estados Unidos. Inversión extranjera de mexicanos. Por ejemplo, una empresa mexicana va a realizar una ampliación de su negocio y va a poner una sucursal en Estados Unidos. Entonces, como es una empresa mexicana, estando en México, demanda dólares para llevarlos a Estados Unidos y poder realizar su nueva sucursal. Y otros flujos de capital varios que implican adquirir dólares en territorio mexicano y realizar transacciones en el exterior. Entonces, de esta forma, la interacción entre la oferta y la demanda va a determinar el tipo de cambio. Cuando la oferta es mayor, cuando hay muchos dólares, ¿qué pasará con el tipo de cambio? ¿Subirá o bajará?
Respondan, por favor. Cuando la oferta es mayor. Traten de pensar en la lógica de oferta y demanda de cualquier bien, la lógica de un curso de economía básica. Cuando la oferta de un bien aumenta, el precio del bien sube o baja. Baja, ¿no, profe? Hay mucha disponibilidad del bien. Efectivamente, entonces, el precio tiende a bajar. Efectivamente, entonces, como el tipo de cambio es el precio de la moneda extranjera en términos de moneda nacional, es un precio. Cuando la oferta es mayor, el tipo de cambio tiende a bajar. Pero cuando la demanda es mayor, cuando la demanda, digamos, es la que predomina, el precio tiende a aumentar. Entonces, la interacción entre oferta y demanda de dólares es la que hace fluctuar el tipo de cambio. Pero los bancos centrales típicamente intervienen en el mercado cambiario. ¿Cómo? Cuando los agentes económicos, digamos, por algún motivo demandan muchos dólares, es decir, compran muchos dólares en territorio nacional, comienzan a retirar dólares del sistema financiero, el sistema financiero se ve en aprietos debido a que comienzan a escasear dólares. Y los bancos centrales, para evitar que la demanda en aumento de divisas deprecie mucho el tipo de cambio, es decir, para evitar que el tipo de cambio suba demasiado, los bancos centrales realizan mecanismos de subasta. Quiere decir que al día siguiente anuncian una subasta para las instituciones financieras de una mayor cantidad de dólares. Entonces, con esa subasta aumentan la oferta de dólares en la economía y por lo tanto el aumento de la oferta de la cantidad de dólares disponible aminora las presiones de demanda y el tipo de cambio se estabiliza. Entonces, esos mecanismos por los cuales los bancos centrales pueden influir sobre el mercado del tipo de cambio, se lo hace por medio de, por ejemplo, subastas. Ustedes son economistas, ¿no es cierto? Por ejemplo, le quiero preguntar, por ejemplo, a Daniel Tenorio. Abra su micrófono. Daniel Tenorio Carrasco. Encienda su micrófono. O al menos comente por chat que está presente. Si no está presente, pues lo vamos a anotar en la lista de falta, ¿no? No podemos tener alumnos virtuales, ¿no es cierto? Que simplemente inician sesión y posteriormente no interactúan con la clase. Bueno, Daniel Tenorio está ausente. Vamos a anotarlo. Déjenme. Y la pregunta que le iba a poner a Daniel Tenorio, se la pregunto a todos los demás. Por favor, levante la mano. ¿Qué ocurrió el día lunes con respecto a la economía en general? ¿Qué hecho importante económico ocurrió el día lunes? Charlotte Aguilar. Bueno, no estoy segura, pero logré escuchar, no puse mucha atención, pero logré escuchar que hubo algo del 4% y algo sobre la inflación. En el plano, digamos, no nacional, sino en el plano internacional académico, para ser más específicos. No. ¿Qué escucharon de economía el día lunes? Una pregunta, profesor, ¿es sobre el premio Nobel? Muy bien, efectivamente. Jesús Fernando. Eduardo Uriel, levantó la mano. Eduardo Uriel. Iba a decir que era sobre el premio Nobel de Economía.
Muy bien, efectivamente, el día lunes se entregó el Premio Nobel de Economía, ¿no es cierto?, a dos académicos, Paul Milgrom y Robert Wilson. ¿Alguien podría decir cuál fue la motivación de entregarles el Premio Nobel a estas personas? Es decir, ¿a causa de qué ganaron el Premio Nobel? ¿Cuál fue el trabajo? Jesús Fernández. Bueno, hasta donde estuve enterado, creo que bueno, el motivo por el cual ganaron el premio Nobel fue por crear una teoría acerca de las subastas, que creo que es de lo que estamos hablando ahorita. Efectivamente, por eso traje a colación el tema. Eduardo Uriel, ¿quería decir algo? De nueva cuenta, sí, sí, lo mismo. Y estaban inventando un nuevo formato, bueno, dedujeron un nuevo formato para subastas, ¿no? Efectivamente, es decir, la teoría de subastas es importante porque la teoría de subastas es una forma de influir a los mercados o de ordenar a los mercados. Por ejemplo, acaba de ocurrir recientemente una cuestión con respecto al tramo, si no, me van a corregir ustedes, al tramo 5 o al tramo 6 del Tren Maya, debido a que la licitación falló y van a hacer una nueva licitación. ¿Escucharon hablar al respecto? De que, de que hay un tramo digamos, en conflicto actualmente y que van a hacer una nueva licitación del tramo, no recuerdo si es el 5 o 6 del Tren Maya. Las licitaciones son una forma de subasta, es una forma de asignación de recursos. En este caso se está asignando el derecho de construir a cambio de una retribución económica, ¿no es cierto? En el caso de el tipo de cambio, se está interviniendo el mercado cambiario mediante la disposición pública de dólares, los cuales se adjudican en subasta pública. Entonces, de esta forma, estos premios Nobel obtuvieron su condecoración por el desarrollar una teoría que ayuda a comprender de mejor manera cómo funcionan las subastas en la economía. Y las subastas son un elemento tal vez que está presente y que es una forma de intervención en los mercados. Simplemente esto como apunte para el día lunes. Todos compañeros somos economistas, tenemos que estar al pendiente. Sé que el Facebook es muy tentador, pero ciérrenlo. Tenemos que entrar a páginas de economía. Tenemos que abrir el economista, tenemos que abrir el financiero, tenemos que abrir las páginas de Bloomberg, páginas que nos provean de la información económica más relevante. Estamos en economía y tenemos que estar empapados de la actividad económica y las noticias económicas, ¿no? Entonces, consejo, cierren su Facebook, solamente les hace perder el tiempo. Bueno, continuemos. Entonces, son las fuerzas de oferta y demanda las que determinan el tipo de cambio. Hasta aquí, preguntas o comentarios con respecto a cómo se determina el tipo de cambio. Preguntas o comentarios. ¿Quedó claro el mecanismo de asignación del tipo de cambio? Bueno, continuemos. ¿Qué aspectos también pueden influir sobre el tipo de cambio? Es decir, que el tipo de cambio se determina a través del mercado del tipo de cambio, ¿no es cierto? Pero también hay otros aspectos que pueden influir la oferta y la demanda. Hemos dicho que la oferta y la demanda determinan el tipo de cambio, pero ¿qué puede afectar a la oferta de dólares y qué puede afectar a la demanda de dólares? Con respecto a la oferta, la actividad económica internacional. Hemos dicho que una de las fuentes de oferta son las exportaciones. Y si la actividad económica internacional aumenta, quiere decir que la demanda por bienes mexicanos en el exterior aumenta, entonces hay un mayor influjo de dólares en la economía nacional. Cuando la competitividad aumenta,
es decir, las condiciones bajo las cuales se venden mercancías en el exterior, mejoran, entonces se puede vender más productos y por lo tanto se obtiene más dólares. Entonces, de esta forma, tanto la actividad económica internacional y ganancias en competitividad estimulan las exportaciones y hay mayor entrada de dólares. Al mismo tiempo, inversiones que se realizan, las cuales generan rendimientos de capital, y digamos el riesgo es menor, haciendo que las inversiones sean ciertas, tengan certidumbre y repercutan en la entrada de dólares. ¿Qué determina la salida, la demanda de dólares? La actividad económica en México, es decir, influye a las importaciones. Si la actividad económica en México mejora, en general, aumenta la demanda de todos los bienes, tanto los producidos en México como los producidos en el extranjero. Entonces, si la actividad económica en México aumenta, hay una mayor demanda en general y también aumenta la demanda de bienes importados. Por lo tanto, aumenta la demanda de dólares para poder materializar estas importaciones. Y al mismo tiempo, la especulación, las expectativas. Quiere decir que algunos agentes económicos piensan, por ejemplo, el tipo de cambio está a 21. Muy posiblemente la crisis económica vaya a ser más severa a fin de año y al año siguiente, lo cual puede hacer que el tipo de cambio se deprecie, por ejemplo, hasta 24 o incluso 25. Entonces, para proteger mis ingresos y para tal vez generar un poco de ingresos adicionales, hoy compro dólares baratos y los vendo posteriormente cuando estén caros. Esto es especulación. Entonces compro barato, vendo caro, pero al comprar barato, digamos, si esa actitud se genera, se transmite a demás agentes económicos, se genera una actitud en manada, de tal forma que mucha gente comienza a demandar dólares y comienza a presionar al precio, al tipo de cambio a la subida, y por lo tanto se genera lo que se denomina una profecía autocumplida. La expectativa de que el tipo de cambio iba a subir hace demandar a los agentes ahora mismo más dólares, y esa mayor demanda hace subir el tipo de cambio. Entonces, las expectativas y la especulación de los que pueden tener los agentes económicos también puede alterar a la demanda de divisas y de esa forma al tipo de cambio. De esta forma es como se determina la oferta y demanda de dólares, y la interacción de la oferta y demanda determina el tipo de cambio que vemos día con día. La siguiente clase, vamos a iniciar, quería hacerlo esta clase, pero no nos va a dar el tiempo suficiente. Vamos a introducirnos nuevamente en la página del Banco de México y vamos a extraer los indicadores de tipo de cambio para que los tengamos presentes y puedas servir tal vez como elemento de guía para sus trabajos de investigación final. Y por último, vamos a hablar sobre la relación del tipo de cambio con el diferencial de inflación. Recordemos que el tipo de cambio real, como mide capacidades de compras, poder adquisitivo de las monedas, está construido a partir de niveles de precios nacionales y nivel de precio extranjero. Esta relación, vamos a decir, que puede ser alterada por la paridad de poder adquisitivo. La paridad de poder adquisitivo se la entiende como la ley de un solo precio. Es una, vamos a decir, una categoría teórica que nos dice que si una hamburguesa en Estados Unidos cuesta $2, la misma hamburguesa en México debería costar lo que cuesta en Estados Unidos, pero cambiándole al tipo de cambio. Es decir, si el tipo de cambio es 21, 2 por 21, 42 pesos. Entonces, si una hamburguesa cuesta $2 en Estados Unidos, en México debería costar 41 pesos, la misma. Recordemos que hay bienes exactamente iguales que se venden en los dos países. Si se cumple esta relación, se estará cumpliendo la ley de un solo precio.
La ley de un solo precio nos estaría diciendo que todos los bienes tienen el mismo precio en los diferentes países, simplemente que lo que cambia es en la escala, es decir, el tipo de cambio. Una lata de Coca-Cola en Estados Unidos cuesta $1. Debería en México costar 21 pesos mexicanos. Entonces les hago la pregunta de repente por alguna información que tengan ustedes, algo que les hayan contado, o ¿será que se cumple la ley de un solo precio? ¿Será que si una Coca-Cola una lata de Coca-Cola en Estados Unidos cuesta $1, en México cuesta 21 pesos? ¿Se cumplirá esta paridad de poder adquisitivo? No, profesor. ¿Por qué? No. Porque, bueno, ya he estado allá y literalmente una lata de Coca-Cola Ajá. prácticamente cuesta ni $1, o sea, cuesta 57 centavos en diversos lugares. Y aquí la venden un poco más barata, dependiendo, o un poco más cara, dependiendo de la inflación. Muy bien, es decir que la ley de un solo precio tal vez no se puede cumplir en términos generales, pero trate de hacernos como que una especie digamos, de resumen de los precios. Alguien que tal vez tenga información. ¿Será que en general las cosas son más caras en Estados Unidos que en México? ¿Las mismas cosas? ¿Alguien que tenga alguna referencia? ¿Será que en general los mismos bienes son más caros allá que aquí? Juana García. Bueno, pues he estado ahorita al tanto como, es que, bueno, he visto de plumones de aquí en México y allá en Estados Unidos y haciendo la conversión y todo, salen mucho más baratos allá que acá. Bueno. Entonces habría tal vez algunas referencias, ¿no es cierto? Pero tratemos de pensar en algunos aspectos, tal vez, por ejemplo, el precio de la carne, el precio de la alimentación en general, el precio tal vez del transporte, el precio por ejemplo, del metro. Hay un índice, ¿no es cierto?, que se construye por el Banco Mundial que tiene que ver con el costo de los servicios básicos en América Latina. Y en general, el costo de los servicios básicos en México tiende a ser uno de los más baratos de la región. Si comparamos, por ejemplo, digamos, el gasto que se realiza en electricidad, el gasto que se realiza en agua, el gasto que se realiza en metro, tal vez puede resultar que en general vivir en Estados Unidos cuesta más caro que en México. Pensemos en una situación muy particular, el metro. El metro en la ciudad de Nueva York cuesta como que alrededor creo que ahora está en $3, ¿no es cierto? $3, un boleto de metro. ¿Cuántos pesos mexicanos es $3? Es a 21 pesos. 63. 63 pesos mexicanos, un boleto de metro. Entonces, en términos generales, el transporte público tal vez tendría a ser más caro. Si pensamos, por ejemplo, los taxis, de la misma forma, tienden a ser un tanto más caros. De tal forma que los gastos en general que se realizan, digamos, los gastos habituales de alimentación, de vivienda y de servicios, tienden a ser más caros en Estados Unidos. De tal forma que se necesita más recursos en Estados Unidos que los recursos que se necesitan en México. En México, por ejemplo, el boleto de metro está a 5 pesos, ¿no es cierto? De tal forma que, pues, 63 a 5 pesos hay muchísima diferencia. Entonces, de esta forma, en general, términos generales, salvando las excepciones en que algunas cosas son más baratas, los productos y el nivel de vida tiende a ser más caro en Estados Unidos que en México. Y en general, conforme un país más desarrollado sea, piensen en Europa, piensen en los países nórdicos, el nivel de vida tiende a ser más caro. Según el ranking de las ciudades más caras para vivir, Tokio es una de las ciudades más caras, si no la más cara, para vivir hoy en día. En Tokio todo es caro. Tokio es una ciudad de Japón
la cual efectivamente tiene un elevado desarrollo económico, un elevado crecimiento económico. Entonces, en general, los países en los cuales hay un elevado desarrollo, un elevado crecimiento económico, el nivel de vida tiende a ser más caro que en países de menor desarrollo. Entonces, la ley de un solo precio no se cumpliría. Entonces, la paridad de poder adquisitivo, como una idea que los precios deben cumplirse para todos los países que sean iguales, simplemente cambiando el tipo de cambio, no se cambia, no se cumple. De esta forma, esto altera los tipos de cambio. Habrá algunas monedas que están sobrevaluadas y otras que están subvaluadas. Es decir, algunas monedas que compran más por el nivel de vida del país de origen y otras monedas que compran menos. Entonces, el tipo de cambio real nos da la pauta de hacia dónde debería apuntar el tipo de cambio nominal, es decir, el tipo de cambio que vemos todos los días. Es decir, si un tipo de cambio nominal está aproximadamente más arriba o más abajo del tipo de cambio real, es decir, el que muestre las diferencias de paridad adquisitivo, se podría decir que un tipo de cambio está subvaluado o sobrevaluado. Sin embargo, como la paridad de poder adquisitivo tal vez es un indicador no muy adecuado debido a que hay diferencias de poder adquisitivo en los países, la subvaluación o sobrevaluación tal vez podrá estar sesgada. Entonces, de esta forma, también hay otras complicaciones, que también existirá un tipo de cambio real de equilibrio. El tipo de cambio real de equilibrio es aquel que sea consistente con que una moneda no esté ni sobrevaluada ni subvaluada. Y al mismo tiempo habrá un tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo, que podríamos decir es una tendencia del tipo de cambio real a largo plazo. Entonces, de esta forma, el tipo de cambio nominal que vemos todos los días en las pizarras de los bancos interactúa con un tipo de cambio real, con un tipo de cambio real de equilibrio y un tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo. Estos aspectos se van a discutir con más amplitud en un curso de macroeconomía que tenga un énfasis en la economía abierta para poder entender estos fundamentos. Por ahora nos es suficiente que podamos comprender que el tipo de cambio nominal, el que vemos en la pizarra de los bancos, debe tener una aproximación a un tipo de cambio real. Y el tipo de cambio real debe tener una aproximación a un tipo de cambio real de equilibrio. Y el tipo de cambio real de equilibrio estaría determinando un tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo. Dicho esto, veamos las siguientes gráficas en las que podemos ver, digamos, en términos gráficos de lo que hemos estado hablando. Por ejemplo, un tipo de cambio bilateral que tiene que ver con el tipo de cambio del dólar, es decir, pesos por dólar, un tipo de cambio multilateral que considerará otras monedas. Considerará, por ejemplo, euros, libras, yenes y yuanes. De tal forma que aproximadamente, dado que la mayor cantidad de volumen comercial se realiza con Estados Unidos, el tipo de cambio bilateral estará reflejando aproximadamente el tipo de cambio multilateral. El tipo de cambio multilateral es en un solo indicador la variación de diversas monedas. Las más relevantes en función a el peso que tienen en el comercio mexicano. La gráfica de la derecha lo que nos muestra es el índice del tipo de cambio nominal, es decir, si cambiamos el tipo de cambio nominal a un número índice, por cuentas nacionales 1 podemos hacer eso fácilmente, es decir, transformamos el tipo de cambio 21 pesos por dólar a un número índice en el cual el año base sea el 2002, es decir, que el año 2002 tome el valor de 100 y lo que vamos a apreciar son sus cambios, es decir, si sube o baja
en términos de ese índice, vamos a ver qué tan alineado o desalineado está el tipo de cambio nominal con respecto al índice del tipo de cambio real. Cuando el tipo de cambio nominal es superior al real, podemos decir que el tipo de cambio está sobrevaluado. Si está por debajo, estará subvaluado. Entonces, tenemos estos dos indicadores que aproximadamente no deberían en la práctica tender a ser iguales. El tipo de cambio, el índice del tipo de cambio nominal y el índice del tipo de cambio real. Estas gráficas y más las vamos a construir durante la siguiente clase. Vamos a extraer datos o simplemente vamos a hacer una visita rápida a la base de datos del Banco de México, donde se les va a mostrar dónde pueden descargar esta información y más con respecto al tipo de cambio. Preguntas finales con respecto a la clase de hoy. Mientras van a formular sus preguntas, voy a detener la grabación.